que mi nombre completo es Carlos Andrés Martínez Pacheco, soy doctorante en educación, magíster en comunicación y educación con énfasis en literatura, especialista en dificultades escolares y aprendizaje, licenciado en educación básica primaria y soy con mucho orgullo egresado del INEM de Kennedy Francisco de Paula Santander. La literatura, un diálogo continuo entre la realidad y la fantasía. Para abordar el tema sobre enseñanza de la literatura, que en efecto es un universo amplio y complejo por sus diversos niveles y sus diferencias estructurales, es posible por mi experiencia pedagógica de años encontrar razones que hacen evidente que en este ámbito complejo se compartan elementos, sedimentos en afinidades culturales, sensibles, estéticas, etc., que pueden orientar a la hora de proponer prácticas compartidas o propuestas de trabajo que respondan a las necesidades generales de dicho ámbito. Así pues, no es del interés polemizar en torno a conceptos como enseñanza, aprendizaje, métodos, didácticas, contenidos, modelos. En lugar de entrar en estos territorios ampliamente descritos y abordados en tantos documentos y encuentros académicos, lo que se busca es centrar el debate en lo que puede considerarse la misma cosa, la esencia del fenómeno, según el cual, por la tradición cultural y por la constitución misma del ser humano, todo hombre, todo niño, toda niña, hombre, mujer, habitan, de hecho, en la dimensión estética. Poseen una tendencia permanente a la dimensión poética, entendiendo por esta no una inclinación a la lectura o la memorización de poemas o de obras, sino más bien una constante disposición a lo simbólico, al juego, a la imaginación, a la fantasía. Buscamos la poesía, buscamos la misma vida, y la vida, estoy seguro, está hecha de poesía, como lo decía Borges. Esta tendencia hacia la dimensión simbólica, esta necesidad existencial humana de lo poético, es la que permite a los individuos instaurar constantemente nuevos sentidos de las cosas, transformar infinitamente el mundo, y siempre de manera significativa. Si no hay una realidad o un mundo idéntico para todos, si el mundo más que representación es constitución de los sujetos, puede afirmarse entonces que toda organización individual o colectiva del mundo es parte del juego infinito de posibilidades de sentido que emergen y fluyen intermitentemente, interminablemente en el mismo devenir del ser humano. Este fenómeno de la constitución del mundo como despliegue de infinitas posibilidades de sentido es, a la larga, la constancia más clara de la necesidad y la existencia de la dimensión poética. Es imposible al ser humano evadir o separar de sí voluntariamente su inclinación o su disposición hacia la dimensión de lo poético. Nietzsche afirmaba que solo como fenómeno estético están eternamente justificadas la existencia y el mundo. Acepta esta consideración básica, es inevitable entonces flexibilizar, reconsiderar, adecuar y contextualizar permanentemente el sentido del término enseñanza, según el marco de acontecimientos que se rigen o orientan a la cotidianidad y en general, la vida de los individuos de una sociedad y por supuesto de los niños y de los jóvenes. Se debe separar el valor del término enseñanza de las concepciones convencionales o tradicionales y otorgarles más bien un valor fenomenológico, es decir, inscribirlo en el mundo de la vida de los sujetos históricos. En este punto, se descubrirá con cierta sorpresa que enseñar, en el caso de la literatura al menos, comparte una afinidad innegable con actividades como deleitar, provocar, jugar, engañar, desengañar, confundir, inventar, reinventar, estructurar, desestructurar, transformar, interrogar, inquietar y de seguro muchas más que pueden encontrarse. ¿Y qué tiene que ver la enseñanza de la literatura con estas imágenes? Pues todo. Es invocando este mundo de aquí y ahora de los jóvenes y los niños, como puede iniciarse su acercamiento, digamos, natural a la literatura. Si enseñar, como decía, debe flexibilizarse y deconstruirse en un mundo de constelación de afinidades semánticas, como deleitar, provocar, jugar, transformar, inquietar, etc. Nada tan poderoso como la experiencia del mundo propio, individual y colectivo, para lograr ponerse en operación con tales actividades.
La espiritual es quizás la esfera de propiedad más y crucial de la existencia humana, como se podría entender desde ya la enseñanza de la literatura. No es un ejercicio de traslado de información, un ejercicio de orden convencional y técnico. Implica de hecho una acción sensible, una vivencia, una evocación del mundo del aquí y el ahora. Enseñar la literatura tiene que ver, en esta parte, con traer a los ojos a través de la lectura y la escritura el mundo que está a la mano. Enseñar literatura no es ni será nunca memorizar la relación imposible de autores, escuelas, títulos, premios, fechas y mil cosas más. Enseñar literatura equivale fenomenológicamente a recrear los acontecimientos cotidianos con la pluma del maestro que escribe sobre sus experiencias más simples y los comparte leyéndolos a los niños para que luego ellos puedan imitarlo. Todo acto de iniciación es un acto de imitación, por ejemplo, el aprendizaje de la lengua materna, escribiendo sus pequeños recuerdos, sus anécdotas, sus breves historias, sin seguir esquemas ni modelos en una serie elemental como el canto de los pájaros o como el murmullo del arroyo, con sus propias palabras, con su propia ortografía, con sus repeticiones y lo más importante, sin correcciones pedantes. Toda la realidad del mundo de cada uno, con un infinito ramillete de anécdotas. Aquí se recrean las voces, los sentimientos, los sueños escondidos de todos. Pero el asunto no termina aquí, en el mundo circundante del universo escolar, que de por sí ya es amplio. Todas estas actividades de lectura y escritura propias pueden ir acompañadas de la lectura de historias de diversos autores, antiguos o contemporáneos, no importa la época. Lo que importa es que el profesor en su sabiduría encuentre que el mundo de las narraciones compartidas tiene alguna perspectiva de afinidad con el mundo empírico, sustancial de los niños y los jóvenes. Un breve texto de Germán Gess, un cuento pintado de Pombo, un mito egipcio, griego, romano, latinoamericano, una leyenda ciudadana o campesina, un poema de Epifanio Mejía o de Jorge Robledo Ortiz, de Jorge Luis Borges, de Mario Benedetti, una historia de la Edad de Oro de José Martí, un cuento infantil de Graciela Montes o de Jairo Aníbal Niño, o de cualquier autor del barrio o del pueblo, puede facilitar que la literatura sea el instrumento vital que logre ese traslado existencial necesario de nuestro mundo coloquial y cercano, fenómenos y de los acontecimientos de otros tiempos y otros seres, que no obstante su distancia temporal o espacial entran en paralela relación con nuestro mundo. Pero también en esta era de las nuevas tecnologías, el maestro puede cargar a sus clases con muchos recursos en audio, en videos, en forma de películas, de cómics, de historietas animadas. Lo poético, como descubrimiento o constitución de nuevos sentidos, que está al fin y al cabo lo que importa considerar cuando se habla de la enseñanza de la literatura. Cabe en cualquiera de esos formatos y gracias a ellos pueden establecerse esos contactos fundamentales con el mundo cotidiano, con la realidad íntima y con los problemas y sentimientos de los niños y jóvenes. Enseñar literatura es en realidad y ciertísimamente posibilitar a los niños y niñas el ingreso a la dimensión poética, a la dimensión simbólica de la existencia humana. No puede ser otra cosa. La literatura, pues, nos abre mundos, pero lo más importante, realizar contrastes con otros mundos diferentes, nos facilita la comprensión de lo distinto y nos propone la aceptación de la diversidad. Nos permite comprender el alcance de nuestros deseos y de los otros, nuestros miedos y los ajenos, los sueños, ilusiones, temores y realidades de otros para ponerlos en diálogo inconscientemente, sin razonamientos lógicos con los propios. La literatura sí, en ese estado elemental pero vital, sin trabajo, sin tareas, sin previas, como vivencia o acto espontáneo y cotidiano, se convierte en experiencia profunda del mundo precisamente porque no se le impone una finalidad práctica, porque se le deja ser y crecer, se le abona y se le riega en el silencio interior que se sedimenta y permite que brote el ramillete infinito de sentidos que dialogan de manera permanente en la subjetividad de cada uno, sentidos que se establecen como instancia unitaria y legítima y originaria, y no como una especie de construcción artificial impuesta por intereses ajenos al mundo de verdad de los niños y los jóvenes. Así es posible que la literatura rescate el valor sustancial y los horizontes de sentido que pueden tener el mundo de los jóvenes y de los niños,
Sin la infancia, todo el resto de la vida carecería de sentido. En ella se configuran los fundamentos de todo existir, es decir, toda forma de conciencia posterior. La infancia, según el pensar de Rilke, es la patria del hombre. Cuando no se abandonan los sueños, cuando no se extravían los horizontes existenciales y mágicos de la niñez, entonces siempre es posible regresar a ellas. El hombre será el dueño del tiempo, lo tendrá a su disposición y encantará su mundo de poesía. Textos, autor Carlos Andrés Martínez. Hoy es el día. Compañera, ¿cómo no fusilar un verso añejo, una canción, un propósito viejo? ¿Cómo construir una disculpa que escude nuestro afecto cotidiano? ¿Cómo no ofrendar a la posibilidad un minuto eterno, una fracción de vida, un vuelo sin rumbo? Hoy es el día, compañera, de la palabra y el sueño, de la propuesta aceptada, de la desbandada de actos solidarios, del verso en el poro, del beso en la pasión comprometida y sin regreso, de la savia en los cuerpos, de tu ansia y mi gana, de tu cuerpo sin horas ni destiempo oportuno. Compañera, hoy es el día de tu mano en mi alma, de mi alma en tu boca, de tu sangre en mis venas. Hoy es el día de la fiesta en el aire, de la vida en la nuestra, de mi hijo en tu vientre, del rayo y la luz. Hoy, compañera, es el día de la luz a media luz. Es tarde y llueve. Intento como cierre del día leer un poco, pero el multicolor de melodías, las sonoras forjadas por los compases de gotas, gravedad y pentagrama de tejas me distrae. Es tarde y llueve. Me quedo en lo frugal de esos compases, galopes llaneros, solos vibrantes de timbal, tic de reloj viejo, ensayos virtuosos de tantos ritmos cercanos al Latin Jazz o trocitos de Wagner o de Piazzolla. Cierro las hojas al que intenté atravesar entre líneas. No hay más remedio que abrir el oído y cerrar como el libro los ojos, y ser atravesado por el choque de la lluvia, y dejarme ir y dejarme perder entre sus imágenes y los recuerdos, y el chorro de sonidos, y la sinfonía de gotas, gravedad y pentagrama de tejas. Es tarde, y sueño sin mojarme bajo la lluvia. Solemos irnos del cuerpo cuando amamos, simplemente porque el mundo nos cae entre las manos, la piel o los labios. Somos mariposa en vuelo que no saben del viento, que no saben del tiempo, del aire bajo las alas, de la intangible materia bajo las formas de la mar. Sí, la piel es cierto, construye siempre nuevas formas, nuevas edades, nuevas cadenas, nuevos linderos. Sí,